Hola, buenos días. Hoy os traigo un nuevo punto del tema en el que estamos, el tema de funciones. Es el punto 3 y se trata de los puntos de corte de una gráfica o de una función, vamos a decir, con los ejes de coordenadas. Vamos a explicar qué es eso. Y esto vamos a hacerlo de dos formas. Lo vamos a hacer de manera gráfica, es decir, nos dan la gráfica y nosotros tenemos que decir los puntos de corte, o lo vamos a hacer de manera analítica, es decir, no nos dan la gráfica, sino que nos dan la expresión de la función y a partir de ahí tenemos que hallar los puntos de corte. No os preocupéis porque vamos a hacer ejemplos de cada una de las formas. Lo vamos a ver de forma gráfica, que es muy fácil de ver, ya lo veréis, y lo vamos a hacer analíticamente, es decir, gráficamente observando un dibujo y analíticamente con cuentas. Vamos con la primera forma. Vamos a ver cómo se hallan los puntos de corte de manera gráfica. Y de manera gráfica, evidentemente, nos tienen que dar la gráfica de la función. Si no nos dan la gráfica, pues no podemos decir quiénes son los puntos de corte. Nos tienen que dar la gráfica de la función y nosotros simplemente observando la gráfica vamos a poder decir los puntos de corte. Por ejemplo, vamos a suponer que nos dan la siguiente situación. Cuando se refiere a los ejes de coordenadas, se está refiriendo al eje X, que os recuerdo que es el eje horizontal, y al eje Y, que os recuerdo que es el eje vertical. Imaginaos que nos dan una función cualquiera, por ejemplo, vamos a suponer que nos dieran esta función, dibujarla vosotros también en vuestro cuaderno. Os recuerdo que a la derecha van los números positivos. Lo vamos a poner con un boli más finito. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, 8, 9. Yo he puesto hasta el 10, por ejemplo. Y hacia arriba también irían los positivos. Y luego hacia abajo ya irían los negativos. Aquí he puesto hasta el 7, ¿vale? Hacia la izquierda irían los negativos, el menos 1, el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Hemos dicho que vamos a poner hasta el 10, pues aquí estaría el menos 10. Y lo mismo en el eje Y hacia abajo. Pues menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. ¿De acuerdo? Y ahora nos tienen que dar la gráfica de la función. Imaginaos que la función hiciese algo así, por ejemplo. Hiciese esto, luego subiese por aquí. Es un ejemplo, ¿eh? Por eso me la estoy inventando un poco. Y luego hiciese así, hacia abajo y volviese a subir aquí, por ejemplo, y ya está. Acabase ahí. Imaginaos que nos dan esta función y nos piden los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con los ejes. Pues bien, hay dos ejes coordenados, el eje X y el eje Y. Vamos a empezar con el eje X. Y vamos a observar dónde la gráfica corta a ese eje X. Si nos fijamos en el recorrido de la gráfica de la función, aquí hay un corte, aquí hay otro corte con el eje X, aquí hay otro corte y aquí hay otro corte. Hay hasta 4 puntos de corte con el eje X. Pues vamos a poner las coordenadas de esos puntos. Las coordenadas de este punto serían menos 6, porque va hasta el menos 6.
en el eje horizontal y hacia arriba y hacia abajo 0, ¿no? Por lo tanto, el menos 6, 0 es un punto de corte. Otro punto de corte los separamos por comas. El menos 2, 0. Otro punto de corte, el 2, 0. Y otro punto de corte, el 9, 0. Fijaos que todos los puntos de corte con el eje X coinciden en la segunda coordenada, que siempre es 0. Vamos a ver ahora los puntos de corte con el eje Y. Si nos fijamos en el recorrido que hace la gráfica, solo hay un punto de corte con el eje Y. Y este punto sería el punto 0, porque no se mueve ni a izquierda ni a derecha, y 3 porque va hacia arriba. Todos los puntos de corte con el eje Y tienen en común que la primera coordenada es 0. Y así se averiguarían los puntos de corte con los ejes, simplemente observando dónde corta la gráfica en el eje X y dónde corta la gráfica en el eje Y y dando las coordenadas de los puntos. Ahora vamos a ver cómo sería, pero analíticamente. Analíticamente, si gráficamente nos tenían que dar la gráfica de la función, analíticamente nos tienen que dar la expresión analítica de la función. Ahora me explico en el ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer un par de ellos. Nos tendrían que dar algo así. F de x igual a, por ejemplo, 2x menos 8. ¿Vale? Nos darían esto y nos dice, averigua puntos de corte. Puntos de corte con los ejes. ¿Vale? Pues vamos a ello. Hay veces que la expresión analítica, en vez de venir como f de x igual a esto, viene como y, ¿vale? Y igual a eso, ¿vale? Se puede utilizar indistintamente f de x o y. Vamos a ver qué se hace para averiguar los puntos de corte con el eje X. Pues para averiguar los puntos de corte con el eje X se hace f de x o y, dependiendo del que venga, igual a 0. ¿Vale? Donde aparezca f de x, coloco un 0. Pues 0 igual a 2x menos 8. Y ahora se resuelve la ecuación resultante. La ecuación que resulta, que puede ser de primer grado, puede ser de segundo grado, o puede ser cualquier tipo de ecuación de las que hemos visto. Esta en este caso es de primer grado, ¿no? Si pasásemos el 8 al otro lado, para que nos quede positivo, y despejásemos la x, nos quedaría que x es igual a 8 partido de 2, por lo tanto, x sería igual a 4. Por lo tanto, el punto de corte con el eje X es el punto 4, pero un punto siempre tiene dos coordenadas, ¿verdad? Pues en el eje X la segunda coordenada siempre es 0. Por lo tanto sería el número que nos salga aquí, coma 0. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al eje X. Y ahora para averiguar el punto de corte con el eje Y, lo que se hace es sustituir x por 0 en la función. Es decir, nuestra función era f de x igual a 2x menos 8, pues lo que hacemos es sustituir la x por 0. Es decir, sería f de 0 es igual a 2 por 0 menos 8. 2 por 0 es igual a 0 y 0 menos 8 es igual a menos 8. Pues ya tenemos el punto de corte con el eje Y. El punto de corte con el eje Y es
los puntos siempre tienen dos coordenadas. La coordenada y es la que estamos averiguando aquí, ¿vale? Porque ya he dicho que f de x equivale a y. Por lo tanto, la coordenada y es menos 8. Y la coordenada x siempre en el eje y vale 0. Vamos a hacer otro ejemplo ahora, ¿eh? Vamos a por el segundo ejemplo. Imaginemos que la f de x que nos dan es f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 2, por ejemplo. Y nos piden calcular los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con los ejes. Hacemos lo mismo de antes, es decir, distinguimos entre el eje x y el eje y. Para calcular los puntos de corte con el eje x, lo que hacemos es, donde aparezca f de x, pongo un 0. Es decir, si coloco un 0, me quedaría esto de aquí. Y ahora hay que resolver esa ecuación, pero esa ecuación es una ecuación de segundo grado. Luego se resuelve con la fórmula. Pues sería menos b más menos raíz de b al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por 1 y por 2, partido de 2 por 1. Aquí nos queda 9 menos 8, que es 1, raíz de 1. Y la raíz de 1 pues es 1. Dos soluciones. La primera solución sería 3 más 1 dividido entre 2, que es 4 entre 2, que es 2. Y la segunda solución sería 3 menos 1 dividido entre 2, que es 2 entre 2, que es 1. Aquí nos han salido dos valores en este caso. Pues los puntos de corte con el eje X son, en este caso nos han salido 2. Os recuerdo que los puntos tienen dos coordenadas. Y si estoy hablando del eje X, la segunda coordenada siempre es 0. Por lo tanto, los puntos son el 2, 0 y el 1, 0. Eso en cuanto al eje X. Si calculásemos en esta misma función los puntos de corte con el eje Y, lo que tendríamos que hacer es x igual a 0, es decir, donde aparece una x, pongo un 0, pues f de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2, que si lo calculáis es 0, 0 y nos quedaría 2. Pues esta es la coordenada y. Luego el punto de corte con el eje Y es, los puntos tienen dos coordenadas y cuando hablo del eje Y, la primera coordenada es 0, luego sería el punto 0, 2. Bueno, pues hasta aquí la teoría del punto 3. Ahora lo que quiero que hagáis es de la ficha los ejercicios 9 y 10. En el 9 tenéis que hacer lo que he hecho en el último ejemplo y en el 10 lo que tenéis que hacer es, os dan una serie de gráficas y os piden el dominio, el recorrido, para repasar los dos puntos anteriores, y los puntos de corte con los ejes en esas tres gráficas. ¿De acuerdo? Como sabéis, podéis preguntarme dudas en cualquier momento. Y nada, espero que estéis bien y que sigáis trabajando. Un saludo y ánimo.